Buenas noches a todos los hermanos presentes. Aquí estamos como todos los viernes para presentar el estudio de hoy. Vamos a hablar un poquito acerca de la transformación que debe de ocurrir cuando nosotros venimos al Evangelio. Así que para los hermanos que están conectados, bueno, que hagan presencia, porque ya estamos en el aire. Así que vamos a tratar en esta noche un corto tema referente a la transformación. Y para eso vamos a empezar en Romanos 12, versículos 1 y 2. Vamos a ver, estamos esperando a don Antonio, está presente, hermana Rosa. Ya mismo aparece Cindy Gallo, Puerto Rico. Amén. Así que vamos a empezar hablando acerca de la transformación, que es el proceso que empieza a trabajar en el interior nuestro cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches, mi hermano Antonio. Gracias, Paola, está ahí presente como siempre. Es el proceso de cambio que empieza en nuestro interior. El cambio empieza en el interior y debe ser reflejado en el exterior. Quiere decir que si como cristianos venimos a Jesucristo con muchas distorsiones de daño psicológico, complejos, traumas que adquirimos durante el crecimiento. Entonces ahora debemos de empezar una transformación, y esa transformación empieza en el interior nuestro y debe ser reflejado en el exterior. Así que amén, vamos a leer el 12:1. Empezamos y dice así, dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, no sacrificio muerto, sino dice sacrificio vivo. Y concluye diciendo, dice, santo, agradable a Dios. Y explica, dice, que es vuestro culto racional. Fíjense, está hablando de un sacrificio. Explica, dice que debe de ser vivo. Y termina dando la explicación de en realidad cuál es el sacrificio que le agrada a Dios. Dice que es vuestro cuerpo presente en el servicio a Dios, o en la adoración a Dios, o en la reunión con los hermanos. Aunque muchas veces se habla de que hay que sacrificar cosas, en realidad eso es antibíblico. Dios no le agradan los sacrificios, porque el único sacrificio que fue agradable a Dios fue el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros no tenemos que sacrificar nada. Al contrario, nosotros todo lo que hacemos dentro del Evangelio debe de ser algo voluntario, como fruto de la transformación y la renovación que nosotros vamos haciendo de acuerdo a cómo vamos caminando y teniendo el conocimiento de la palabra de Dios en el Evangelio. Entonces establecemos en esta noche que el único sacrificio que fue agradable a Dios fue el sacrificio que Jesús hizo. Muchas veces dicen, no, porque yo sacrifico mi tiempo, no, porque yo sacrifico mi dinero, y no, porque yo sacrifico, y todo eso es antibíblico. Usted no tiene que sacrificar absolutamente nada.
Dice que el único sacrificio que le agrada al Señor es un sacrificio vivo y es la adoración suya. Ahora mismo estamos aquí, un grupo de hermanos, nosotros estamos haciendo un sacrificio vivo, nuestro ser aquí presente, adorando a Dios. Es el único sacrificio. Así que muchas veces se nos enseña que nosotros debemos sacrificar el cuerpo pasando hambre por horas o por día. Y eso no es agradable al Señor. Algunas veces se sacrifica el cuerpo yendo de rodillas por mucho tiempo y creyendo que estando orando de rodillas por mucho tiempo estamos acercándonos a Dios. Pero Dios no dice que quiere ese tipo de sacrificio. O algunas veces vamos a una reunión o algo en una forma que estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para lograrlo, creyendo que con ir a una reunión, con eso nosotros vamos a ser santificados, vamos a ser salvados. O sea, el evangelio es sencillo. El evangelio simple y llanamente es sencillo. No hay que sacrificar nada porque el sacrificio lo hizo Jesús. Y algunas veces se nos enseña que nosotros debemos de sacrificar para poder alcanzar la salvación o agradar a Dios. Eso es antibíblico. Único sacrificio agradable a Dios es su cuerpo presente, su cuerpo, usted, el ser suyo, poniéndolo a la disposición de Dios. Dice agradable y perfecto, es el que le gusta a Dios. Entonces establecemos que el único sacrificio que Dios quiere es ese. Ahora, continuamos leyendo, dice, no os conforméis a este siglo. No conformarse, dice, a este siglo. O sea, cuando se escribió esta palabra, o cuando se escribió ese texto, está escrito en un presente continuo. Porque dice este tiempo, quiere decir que esa palabra está actualizada todo el tiempo. En el siglo que se dijo, ahora en este siglo también se hace presente. Es como un presente, le llamaría yo un presente continuo, que está constantemente actualizado. Dice que no nos conformemos al siglo. Ajá, Paola pregunta. ¿Está leyendo, pastor? Ese es en Romanos 12. Romanos 12, del 1 al 2. Amén. Parece que yo no dije la cita, ¿verdad? No, pues, mi disculpa, parece que no dije la cita. La hermana Paola, que está aquí presente, y está preguntando por la cita bíblica. Romanos 12, del 1 al 2. Al 2. Esos son los versículos que vamos a compartir en esta noche. Y vamos a tratar de detenernos un ratito a analizar, a desmenuzar la palabra de Dios, a digerirla, no a pasarle por encima, sino a digerir esos dos versículos, porque tiene un mundo ahí. Dice, no os conforméis a este siglo. Cuando dice de no conformarse a este siglo, es como no adaptarse a la corrupción mundana que existe hoy en día presente, como mismo existió en el tiempo en que se escribió el texto. El consejo del autor dice, no os conforméis a este siglo. Y no conformarte a este siglo quiere decir como no estar de acuerdo con las cosas corruptas que están pasando en estos momentos. Esto está terrible. El desorden social que hay, esto está lo que se llama terrible. Cada día la corrupción va arropando más y más. Y las cosas que se están viendo de las madres y los padres matando a los hijos, matando a su propia madre, matándose ellos mismos. En las escuelas, eso es, los niños, ahí salieron esta semana unas cuantas peleas de niños en las escuelas, matándose, dándose un golpe, una cosa terrible. La hermana Rosa quiere decir algo. Como por ejemplo, yo escuchaba hoy a una madre, un programa que estaban hablando precisamente de eso de la escuela, y ella estaba dando su testimonio. Ella decía
que a su niña le pasó lo mismo que lo que vimos a la que golpearon. A la que golpearon. Y que sí. si por casualidad la golpeada toma revancha y le pega a quien le está dando, paga como injusta la que se defendió. Sí. Pero si entonces ella en ese caso se defendió, la niña de la hija de la señora, y el policía le dijo que ella iba a ser en el futuro una delincuente porque se defendió. Porque es prohibido defenderse en la escuela. A ti te golpean y tú te tienes que quedar estática. Exacto. Esa es la regla, la ley que hay aquí. Es bien injusto eso. Sí, lo que yo estoy viendo es que generalmente, acuérdense que los valores están invertidos. Amén. Y a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno. Amén. En el caso de la niña que fue golpeada y no se defendió, de acuerdo a las reglas de la escuela, ya están a la niña también que va a ser procesada porque armó una pelea, o sea, estaba peleando, cuando en realidad la niña no se defendió en ningún momento. Y lo triste de esto es, ¿dónde estaban los profesores? Ellos no pueden. Hay una regla que los profesores, eso fue lo que yo escuché, los profesores no pueden hacer nada, ni los padres ni nada, eso fue lo que yo escuché. Pero ¿cómo eso? Mientras están peleando sí, los niños, si no pasa, pueden hacer sí, nada. no pueden. No Sí, pueden. Pero si pasa alguien por ahí y ve la pelea, puede desapartarlo, pero sin intervenir, como algo así familiar. Eso fue lo que yo escuché. Pero es que eso es algo insólito porque un profesor en un aula precisamente está para evitar que pasen y un policía también, no para cosas así. presionar al niño que se defiende, porque está prohibido defenderse, entonces eso está mal. Bueno, aquí no sabemos entonces, esta sociedad está tan podrida, Como usted dice. está tan podrida, terrible lo que está pasando, pero para nosotros como cristianos debemos de estar apercibidos de que la Biblia habla de esas situaciones que iban a venir. Amén. Y que cuando llegaran esos tiempos así malos, sabed que la venida del Señor está cerca. Amén. Porque esto es terrible. Entonces la distorsión tan grande que hay en el mundo, la Biblia nos está advirtiendo, el texto dice que no nos conformemos a este siglo. La Biblia dice que en el tiempo de Lot, cuando sucedió lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, la Biblia dice que el justo Lot que vivía allí, ¿verdad? Dice que él afligía su alma viendo las cosas que estaban sucediendo. Quiere decir que él no estaba adaptado a esa situación. O sea, él la refutaba, se sentía mal. Él no estaba conforme a lo que estaba pasando en ese momento. Estaba entre ellos, exactamente. Pero él rechazó eso. Que es lo mismo que nos está diciendo a nosotros. No nos conformemos a este mundo. Entonces, si ustedes ven los que dictan las modas, generalmente somos llevados por lo que otra persona diga. Sí. O sea, me voy a poner este zapato. Hoy no me lo pongo porque ya está pasado de moda. Y no me lo pongo. Ya no uso. Bueno, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en los 80, 70 por ahí que salieron los zapatacones, si se acuerdan, y salió el afro y salió la campana. Eso era lo que estaba de moda, el último grito de la moda. La camisa Tom Jones. Exacto, eso fue porque alguien dijo que esa era la moda de ese año. Y el mundo entero empezó a usar campana, porque yo la usé. El pantalón de campana, zapatacones y el afro. Porque eso estaba, bueno, ya eso pasó de moda. Sí. Pero en un momento dado vienen los tacos altos de nuevo, que lo hemos visto, y los pantalones también campana, y el pelo así. O sea, es completamente, somos arrastrados por lo que el mundo dicta, y como cristianos, nosotros no tenemos que vivir así. O sea, yo trato de estar un poco actualizado porque no voy a estar tampoco, me voy a quedar tan obsoleto. Pero lo que es decir, muchas veces uno dejar de comer y de hacer cosas que son de suma importancia, porque tengo que usar la moda que está actual. Eso muchas veces no está bien y puede inclusive hasta convertirse en un pecado. Claro. Ahora, hay personas que tienen dinero y pueden vivir cómodo, de acuerdo a como quieran, pero hay que tener mucho cuidado
con seguir el último grito de la moda y de las cosas que van estableciendo personas que ni conocen a Dios, ni le interesa a Dios, ni le interesa nada. Nos dejamos arrastrar por lo que ellos y nos dejamos arrastrar exactamente por la tendencia. Entonces dice el versículo que no nos conformemos a este siglo, dice. Ahora dice, sino transformaos por medio de qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Ok, dice, ser transformado. Dice, esa transformado es metamorfo. En español lo traducen como metamorfosis. Y eso tiene que ver con un cambio. Puede ser de apariencia, cambio de actitud. En ese proceso de transformación tiene que ser por medio de la palabra de Dios. O sea, ser transformado quiere decir que cuando venimos al Evangelio, empieza un desarrollo, como la oruga, ¿verdad? Que se empieza lentamente a desarrollar y durante su desarrollo va teniendo una transformación hasta que llega a ser entonces la mariposa bella y hermosa. Ese es el ejemplo que da la Biblia. Entonces cuando venimos al Señor, dice la Biblia, arrepentido primeramente, ¿verdad? Oímos la palabra de Dios, somos compungidos por medio del pecado que tenemos, entonces nos arrepentimos y empieza un proceso de conversión y ahí entra lo que es la transformación. Conversión es un cambio de acción. O bien sea, en el proceso de la transformación, la persona puede venir siendo un ladrón que le gusta robar, que esa es una obra de Satanás. Entonces cuando viene al Evangelio, la Biblia dice el que robaba no robe más. Entonces esa persona que tiene esa lucha interior empieza un proceso de transformación y ya siente temor de no hacer, tiene la tentación de hacerlo, pero no lo hace porque entiende que de esa manera no está agradando a Dios y lo que está haciendo es dañando a su prójimo. En ese proceso de transformación hay otros que son adictos al sexo y cuando vienen al Señor entonces empieza un proceso de transformación por medio de la palabra de Dios. O sea, la metamorfosis empieza ese proceso, entonces empezamos a desarrollarnos y a crecer como personas gratas delante de los ojos de Dios y agradable también al mundo, que obramos para bien. Y desaparece todas esas cosas malas que hay en nosotros. Ahí está Mirta, gracias, bendecida. Desde Perú, ¿verdad? Ella está en Perú. Sí, yo creo que ella es familiar de don Antonio. Sí. La mamá de... La mamá, ok, bueno, bendecida y gracias por estar conectada. Ajá, Rosy, ya está por ahí. Javier Rivera, bendecido varón de Dios. Gracias que está conectado. Amén. Entonces empezamos ese proceso de transformación. Lamentablemente, como siempre lo digo y no voy a dejar de decirlo, el cristiano que no estudia la palabra de Dios no puede entrar en ese proceso. Porque la Biblia dice que solamente somos transformados a través de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios dice que es útil para ¿qué? Para corregir, para enseñar, para instruir, redarguir. Dice, y nos prepara para toda buena obra. Entonces quiere decir que si no hay palabra de Dios dentro de nosotros, es imposible que esa transformación se pueda dar. Por eso que ustedes ven que hay cristianos que duran años en la iglesia y son cristianos fieles, son fieles al servicio, en toda actividad están. Pero hay cosas que no la dejan, no la pueden dejar. Y tú dices, wow, pero no hay un cambio.
sigue siendo casi la misma persona. Y la gente dice, míralo de que es cristiano. No, pero mira a fulano de que es cristiana y no deja de estar murmurando y criticando. No tiene testimonio. No, pero mira a fulano de que se convirtió, pero me cogió prestado y no me paga. Y empieza entonces a sufrir el evangelio por causa de no someternos al proceso de transformación, que es doloroso. El proceso de transformación es doloroso, duele, porque muchas veces hay cosas que son agradables a la carne y nos cuesta dejarlo. Y hay que pagar un precio. Algunas veces hay que pagar ese precio, porque hay cosas que son agradables a la carne, pero no nos convienen. Y hay que renunciar a ellas, porque esto se trata de salvación y de vida eterna. Y se trata de agradar a Dios y de empezar un cambio de que si antes yo dañaba, ya yo no daño. Que si yo golpeaba a mis hijos y era una persona que le hablaba con grosería, ahora en el proceso de transformación la palabra de Dios me dice a mí que no provoque a mis hijos a ira. La Biblia me dice que trate a mi esposa como un vaso frágil. Y si anteriormente la maltrataba, ahora la palabra de Dios me dice que mi esposa debo tratarla como un vaso frágil, que yo debo de medirla. Entonces la Biblia me dice que yo debo ser fiel a mis amigos, en mi trabajo, que yo debo de tener el carácter de un cristiano. Y alguna vez entonces en el trabajo nos comportamos de una manera y en la iglesia nos comportamos de otra. O cuando estamos delante de los hermanos nos comportamos de una manera y cuando estamos a solas tenemos otro tipo de conducta. Entonces la palabra nos exhorta a ser transformado. Es un proceso donde nosotros vamos cambiando y vamos sustituyendo. Si yo era hambriento, que me pesaba mucho dar, entonces ya ahora la palabra de Dios me dice que el cristiano debe dar, inclusive dice debe de prestar. Debe de prestar. O sea, si veo a alguien con necesidad, le puedo dar o también le puedo prestar. Con devolución. Con devolución, sí. Porque en el proceso ya yo no soy hambriento y mezquino. Soy desprendido. Porque yo sé que la Biblia me dice que las manos que dan esperan. Y que cuando yo hago el bien a alguien, a mí me será retribuido de alguna manera. Pero dice que Dios es el que paga. Y algunas veces, entonces, si la persona viene al Evangelio, pero es una persona que es hambrienta y glotona, y entonces no cambia esa parte, quiere decir que en esa área todavía necesita ser transformado en parte, ¿verdad? En algunas áreas. Gustavo, bendecido por estar conectado. A ti y a tu familia. Que Dios me lo guarde. Ese proceso de transformación solamente se logra por medio de la palabra de Dios. Que ya nos dicen exactamente lo que debemos de hacer en cada situación. La Biblia es el mejor consejero. Bendecido, Gustavo. El mejor consejero que tenemos es la palabra de Dios. Ahora, ¿saben ustedes que me voy a referir? El mundo odia la Biblia. La gente, el hablarle de la palabra de Dios, es como si usted lo estuviera mandando al infierno. Los rechazan, como a Jesucristo lo rechazaron. Y él decía, porque yo le digo la verdad, ustedes no me creen. Entonces, ¿qué sucede? La Biblia, la palabra de Dios, confronta al ser humano con su pecado. Y como me confronta con el pecado, entonces yo no quiero verme y verlo, qué tan sucio estoy. Prefiero mejor ignorarlo y denegar a Dios, porque la Biblia es el espejo del alma, donde me dice cómo yo estoy en mi interior. Entonces, de acuerdo a cómo usted actúa en su exterior, ese es un reflejo del interior suyo. Como usted está adentro, así lo expresa afuera.
Por ejemplo, cuando a una persona se le puede notar cuando está atormentada, porque su cara refleja tormento. Igualmente cuando está alegre, tú puedes notar que la persona sonríe y está feliz. Y no transmite tristeza, sino como que contagia con alegría. Así es. Quiere decir porque de acuerdo a cómo el ser está por dentro, así mismo lo refleja por fuera. Amén. O sea, no puede haber una contrariedad. O sea, tú no puedes mentir. Demostrar una felicidad fuera y una limpieza por fuera, cuando en realidad por dentro está podrido. Por eso Jesús llamó a los fariseos y le dijo, sepulcro blanqueado. Sí, porque tenían una apariencia por fuera. Pero entonces, ¿cómo estaban en su interior? Negros. Podrido. El interior podrido. Entonces, de acuerdo a cómo tú estás por dentro, así lo manifiesta afuera. Está conectado. Aquí no me sale. ¿Cómo se llama? Yaneri Mora. Yaneri Mora. Ok. Sobrina Sobrina de Rosa. de Rosa Almonte, bendecida, sierva de Dios. Y Lourdes. Lourdes está presente. Lourdes, bendecida también. Amén. Estamos hablando de la transformación hoy. Como también, pastor. Hable alto para que... Como también, pastor. Un día yo estaba cantando una alabanza en mi trabajo y la Sí. alabanza decía, todo se lo debo a Dios, porque me ha dado aquello, me ha dado el otro. Y un compañero de trabajo se indignó, se puso así. Se molestó porque molestó usted estaba Y cantando. me dijo, pero todo se lo debemos a Dios, todo se lo debemos a Dios, todo, como que creo que yo estoy cantando. Entonces yo digo, bueno, eso es lo que yo estoy cantando porque eso es lo que yo siento y eso es Claro. lo que yo voy a decir. ¿Y qué fue? ¿Qué le hice yo? ¿Qué pasó? Porque yo no estaba... Pero se puso reverde. Sí, porque su interior estaba reflejando el agradecimiento que tiene a Dios. Amén. Pero la persona que no conoce a Dios no entiende eso. Para nada. Y acuérdese que depende del espíritu que esté operando en la persona. En ese Algunas momento. veces cuando usted le está reflejando la transformación que usted tiene dentro, hay personas que tienen espíritu inmundo que los domina y se sienten mal Molesto. cuando tú reflejas las cosas de Dios. Amén. Y por eso suceden esas cosas así. Así es. Entonces, en el proceso de transformación, es doloroso. Es doloroso porque hay que dejar costumbre mala, si es que se pueden calificar de buena y mala, ¿verdad? De hábitos que son negativos y tantas cosas que debemos de dejar, porque es un proceso de ser transformado para tener una figura nueva y un ser que ya los demás no lo conocen. No conocen a esa persona. Dice, wow, pero fulano es otra persona. Muchas veces dicen, no, pero ese no es fulano, porque ese hombre cuando se emborrachaba, el barrio tenía que trancarse. Pero mira, él ahora anda con la Biblia, está en la iglesia. Oye, qué hombre más amable, verdaderamente. Yo quiero el Dios de esa persona. Porque si fulano cambió, yo también puedo cambiar. Amén. 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 Así que si están conectados y están entendiendo lo que le estoy diciendo, yo espero que ustedes estén recibiendo las palabras. ¿Ustedes saben por qué? La Biblia establece y dice que si nosotros nos examináramos, dice a nosotros mismos, no tendríamos entonces que pagar las consecuencias del pecado. Porque muchas veces por no conocer la palabra de Dios y no estar transformado en algunas áreas de nuestras vidas, entonces muchas veces tenemos que pagar la consecuencia del pecado. Inclusive muchas veces hay ciertos obstáculos que impiden que la bendición de Dios se manifieste. La hermana Paola tiene una pregunta. No, ok. No, creía que la hermana Paola tenía una pregunta. Muchas veces tenemos que pagar consecuencias de situaciones en nuestras vidas y nosotros no nos damos cuenta porque tenemos áreas que nos llevan a ser lastimados y tenemos que sufrir y pagar consecuencias.
porque tenemos áreas que hay que corregir. Y como estamos en esas áreas, estamos completamente, las ignoramos, que son áreas que necesitan cambiar para que cosas buenas lleguen a nuestras vidas. Entonces no llegan precisamente porque estamos como en un letargo. Estamos en lo que se llama un estado inconsciente. Entonces la palabra de Dios nos hace consciente de todas las cosas, o sea, de las buenas y de las malas. Cuando yo caigo en el estado consciente, Oscar Trinidad, bendecido, gracias mi hermano, tengo que llamarte, Oscar. Cuando nosotros entramos en la palabra de Dios, empezamos entonces a entrar en un estado de conciencia. Y en el estado consciente donde Dios opera. En ese estado que estoy hablando de inconsciencia o inconsciente, ahí es donde se manifiestan todas las cosas malas. Porque cuando usted está consciente de que algo es malo, que va a dañar a alguien o lo va a dañar a usted mismo, usted no la hace. Cuando está inconsciente, entonces usted puede dañar, a perjudicar a alguien y perjudicarse usted mismo. Entonces yo tuve una persona que perdió su trabajo porque lamentablemente esa persona no entiende que cuando tú tienes un patrón y alguien te paga a ti para que tú trabajes por esa persona, usted tiene que hacer lo que el patrón le dice. Y las personas entonces, muchas personas están dañadas en su interior, que crean un tipo de rebeldía entonces y se oponen a todo lo que se le dice. Y quieren hacer las cosas a su manera, No resisten que alguien le dé un mandato o que le diga algo. Entonces tienen que pagar la consecuencia de que pierden los trabajos. Y después ellos no saben por qué. Inclusive se preguntan, yo no sé por qué me votaron. Ah, bueno, usted se iba y se tragaba en el baño y se estaba ya horas. Usted se pasaba con el celular en la mano, trabajando. Y yo lo estaba mirando. Usted se pasa perdiendo el tiempo, porque usted tiene que estar en el teléfono. Así es. La Biblia dice que hay que ser prudente. Entonces cuando usted está conduciendo y va mandando texto en su teléfono, en ese momento usted va en un estado de inconsciencia o inconsciente, donde usted no entiende que por más que le dicen que un segundo que usted quite la vista del frente es suficiente para usted crear un accidente. Sí. Se están perdiendo vidas porque como seres humanos inconscientes no entendemos que usted no puede ir enviando un texto porque es peligroso. No sé si usted entiende lo que estoy diciendo. Amén. Los accidentes que están ocurriendo. Si el cristiano no puede corregir eso de andar mandando textos durante va guiando, tiene que analizar su vida, porque esa parte de la imprudencia, la Biblia dice que uno tiene que ser prudente. Y cuando yo entonces como cristiano entro a la palabra de Dios, la prudencia me dice a mí que puedo causar un accidente y puedo yo hasta perder la vida. Hay niños que han muerto en accidentes por personas que van mandando un texto. Entonces la palabra de Dios me hace consciente y me dice que yo debo de proteger a los demás y debo de protegerme a mí mismo para evitar un accidente. Entonces son pequeñas cosas que le estoy hablando esta noche que en apariencia no tienen que ver con la salvación, pero la Biblia habla muy mal del imprudente. La Biblia habla de que nosotros debemos de ser conscientes a través de la palabra de Dios. O sea, dentro de la transformación hay cosas que nosotros tenemos que dejarlas. Y no estoy diciendo que yo soy perfecto. Yo tengo 50,000 cosas que tengo que cambiar. Yo estoy en el proceso de la transformación. Y necesito cambiar cosas.
que algunas veces uno las repite automáticamente, porque eso está aquí en el alma. El proceso no es por fuera. La transformación es por dentro. Entonces cuando voy a la palabra de Dios, ella me dice lo que yo debo hacer. Dice, si usted es un imprudente, usted es un necio en el proceso de la transformación, entonces ahora usted tiene que empezar a ser sabio y no actuar como un necio. Porque eso dice la palabra de Dios, que debemos de ser sabios y andar en todas las cosas que son buenas. Ahora, que yo en mi carne no puedo, pero tengo la mejor ayuda, que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que me está diciendo lo que debo hacer y lo que no debo de hacer. Entonces, algunas veces ignoramos que debemos ser cambiados en ciertas áreas de nuestras vidas. Y cuando viene el golpe, entonces queremos reclamarle a Dios. No, ¿por qué me pasó esto? Ah, porque Satanás me está persiguiendo. Ah, porque Satanás... Y no, Satanás... Señor, pero ¿y qué pasa con usted entonces? Ah, no, Satanás me desbarató mi carro. O sea, no fue la imprudencia suya y no fue Satanás. Ah, me hicieron pasar una vergüenza porque yo no le pagué a una persona y vino a cobrarme delante de la gente y me hizo pasar una vergüenza. Ah, me cerraron la tarjeta de crédito porque empecé a gastar dinero sin control y ahora me están cobrando, no tengo crédito, tengo una deuda. Porque usted no supo manejar su dinero. Se llevó de la vanidad de comprar y no tuvo la medida, no usó la prudencia. El cristiano es un ser que es prudente, dice la Biblia. Y usted debe de ponerle cuchillo a su garganta. No puede andar de acuerdo a los deseos. Dice, ya nosotros no andamos conforme a la carne, ni conforme a los deseos de nuestra mente. Nosotros andamos conforme al Espíritu. Y el Espíritu de Dios, que fue quien dio la palabra, me dice que yo debo ser prudente y que debo estar sobrio, dice, en todo. Amén, estar sobrio. O sea, cuando uno se pasa en su deuda, puede hacer que usted está ebrio, no está sobrio, ebrio. Y entonces viene el proceso de que gastamos tanto. Y se nos olvida que muchas veces llegan momentos malos y debemos de tener algún dinerito guardado, ahorrado. Siendo prudente, como fueron las 5 vírgenes, ¿verdad? Prudentes, que ya iban a recibir al esposo, llenaron sus lámparas, pero llevaron un combustible extra. Cuando se alargó la noche, llegó el novio y lo pudieron recibir. Las otras 5 vírgenes, no siendo prudentes, se le acabó el combustible de la lámpara. Y cuando llegó el maestro, lamentablemente, no tenían aceite. Amén. Se quedaron. Entonces, el cristiano que entra en el proceso de transformación, quiere decir que nosotros estamos pasando de un estado inconsciente a un estado consciente. En el estado inconsciente yo cometo muchos errores porque estoy inconsciente y debo de ser consciente a través de la palabra de Dios. El cristiano que está dentro de la transformación es una persona que es comedida en todo lo que va a hacer. Primero lo analiza muy bien y lo pasa por el proceso de Dios, por la palabra de Dios, antes de tomar decisiones. Entonces ya no vivo yo, sino estoy viviendo en un proceso de transformación para que el viejo hombre que está viciado y corrupto, ese muera y entonces salga un hombre nuevo,
el hombre que ha sido transformado. Cuando sale ese hombre nuevo, entonces ese hombre nuevo es un hombre consciente. Entonces cuando yo me doy cuenta cómo en realidad estoy en el proceso de transformación, los hechos que usted manifiesta y yo en nuestro exterior, eso le quiere decir nos quiere decir a nosotros qué áreas necesitamos cambiar. ¿Cuál? ¿Qué parte necesitamos cambiar? Aquí está Lice González Torres, de Mora, bendecida. Idal Alberto. Adalberto también bendecido. Idal Alberto. Idal. Iván Nolasco. Iván Alberto. No, Iván Nolasco. Iván Nolasco. Y Denis Torres. Y Denis Torres, bendecido por estar conectado. Los hermanos me están diciendo aquí porque no me están saliendo aquí en la pantalla. Bendecido y gracias por estar conectado. Y espero que ustedes estén entendiendo las palabras que estoy compartiendo en esta noche, que debe de ser de bendición para todos nosotros. Estas palabras son de confrontación, pero no es para sentirnos mal. No es para que nosotros nos sintamos mal, no. Es para que nos analicemos y decir, wow, pero ¿en qué área yo no estoy trabajando bien? ¿Qué está pasando? Bueno, pues entonces yo necesito ser transformado en esa área de mi vida. O sea, debo de organizarme y cambiarla. Porque la palabra de Dios me habla y me dice que yo debo estar sobrio, no ebrio. Cuando usted sale y gasta todo su dinero en alcohol o en fiesta por ahí, eso quiere decir que usted está ebrio. Cuando usted, como mujer bella y hermosa que fue creada por Dios, usted se pone un hilo dental de esos que hay casi desnudo, usted empieza a poner su cuerpo y a mostrarlo como si usted no fuera nada. Ese es un estado de inconsciente que usted está. Porque eso no lo manda Dios. Dios manda que su cuerpo no es suyo, que es de su esposo. Y si no es casada, ese cuerpo es para un varón. No es para que el mundo entero lo esté viendo en una pantalla por internet. Como si usted fuera una loca. Usted no fue una loca, usted fue creada por Dios. Usted es una hija de Dios. Entonces yo veo que está muy de moda. Inclusive ya hasta en las cristianas se está dando ese fenómeno. Que lo que usted quiere en realidad es figurar y mostrar su cuerpo, que la vean enseñando la parte trasera, es la más que enseña. Y entonces tiene un propósito. ¿Por qué usted está haciendo eso? Cuando la Biblia habla del decoro, y no solamente me estoy refiriendo a las mujeres para que no piensen que yo estoy discriminando. Me estoy refiriendo también a los varones que están haciendo cosas solamente para ser vistos, para figurear en las redes sociales. Y todos sabemos que usted es bello, bella, hermosa, porque es creación de Dios. Pero piense ver cuál es el propósito con que usted lo está haciendo. O sea, la Biblia habla de una transformación. Ahí estuve viendo unos videos hoy de pastoras y vi una señora española que está criticando mucho eso. En parte tiene razón, en otra parte no tiene. Pero ella está criticando de unas cuantas pastoras que la forma de vestir no está de acuerdo con como manda la Biblia. No estamos hablando de ponerse una batola hasta los pies, no. Estamos hablando de que, y lo voy a decir claro, si usted es una sierva de Dios, que Dios la llamó a un ministerio, usted debe de saber que usted como mujer es atractiva para el varón. Y que una de las debilidades más grandes que tiene el varón es usted como mujer. Y sin ofender a la mujer, pero Satanás, ese es el punto que más ha usado para derribar al hombre. Los hábitos presidentes, como el que tenemos ahora, nuestro presidente actual aquí en los Estados Unidos, está pasando ahora por un proceso
bochornoso de una señora que ustedes saben la noticia, porque ustedes como mujeres son atractivas. Entonces no es justo que usted, siendo una sierva de Dios, usted se ponga un pantalón donde se le marca su vulva, la parte atractiva que el hombre quiere, y sus pechos casi afuera. Por lo menos en el momento en que usted está predicando, absténgase de eso, porque a cualquier varón se le puede ir los ojos y no está pendiente a la prédica suya y no está pendiente a algo que la naturaleza le llama. Por lo tanto, la Biblia habla de ese decoro que la mujer debe de tener y no debe de igualarse a la mujer del mundo que anda cazando, que se pone su pantalón. Dori Chabó, bendecida. Thank you, Dori. I appreciate so much. Usted es una sierva de Dios y usted también debe de cuidar de esos varones que están ahí. Ella estaba criticando eso y da pena que en nuestro evangelio y el evangelio moderno, aunque el evangelio es el mismo, pero hay cosas que la prudencia te dice más o menos qué tú debes hacer en el momento adecuado. Entonces, usted no puede ir a un púlpito mostrando sus órganos genitales femeninos de esa manera, porque por consideración usted debe de vestir un pantalón un poquito ancho para evitar eso, porque la prudencia le dice a usted eso. Y esa señora estaba duramente criticando esas actitudes dentro del evangelio. Necesitamos, mi hermano, ser transformados, porque hay cosas que, aunque a mí me agraden, puede ser nociva para otros, y yo debo de cuidar también a los demás. Esto no es un regaño, es simple y llanamente analizando la palabra de Dios sobre el decoro y sobre el proceso de transformación que debe tener el cristiano. Si usted como mujer o como varón, usted tenía una forma de vestir cuando usted estaba en el mundo y a usted le gustaba vestir de esa manera, sepa usted que en el Evangelio del Señor la Biblia habla sobre eso precisamente para evitar el pecado, porque solamente con la mente, dice el Señor, que solamente con usted mirar a una mujer casada, ya usted ha adulterado, porque lo hizo en su interior. Entonces usted como dama y como mujer de Dios, usted trata de, por consideración y por amor a Dios y por amor a sus hermanos, usted trata de ir un poco cubierta, porque la atracción que la mujer tiene, o sea, la atracción que tiene tan grande hacia el varón, del varón, o sea, hacia el varón o el varón hacia usted, no es algo inventado. Esa es la naturaleza que Dios creó, para que tanto varón y hembra se atraigan uno al otro. Varón y hembra. Y lo puede ver también en los animales. Esa atracción de varón, de macho y hembra en el caso de los animales. Varón y hembra en caso del ser humano. O sea, usted como femenina, cuando usted siente atracción hacia un varón, es su naturaleza, usted fue creada así. Entonces, por eso, la Biblia habla de que hay que mantener cierta distancia y cierto decoro, porque cuando usted está parada en un púlpito predicando la palabra de Dios, si usted está mostrando mucho, sepa usted que hay 50,000 varones ahí con deseo sexual y usted no sabe qué le está pasando por la mente. Entonces, por respeto a eso, usted lo hace. Cuando usted esté con su esposo, cuando usted esté en privado, usted va a un río, una playa, y usted está con su esposo, usted le puede mostrar todo lo que usted quiera, porque él no peca con usted. Amén. Entonces estamos, perdóneme si me desvié del tema, pero yo, cuando estoy hablando, yo hablo lo que me va llegando.
Pero creo que estoy dentro del tema de la transformación. Entonces yo entiendo que cuando una mujer cristiana hace eso, quiere decir que no es que yo no estoy diciendo que no es cristiana. Yo estoy diciendo que necesita trabajar esas áreas. Sí, todos tenemos áreas que debemos de trabajar. Yo por lo menos conozco debilidades mías. Y usted también, si se analiza, sabe cuáles son sus áreas débiles. Por lo tanto, en el proceso de transformación es doloroso porque tenemos que dejar cosas que nos gustan. Pero todo lo que nos guste no quiere decir que sea bueno, ni quiere decir que sea favorable. Entonces, el que era fornicario y mujeriego, cuando viene al Evangelio, necesita ser transformado en esa área. Si usted era una persona que con facilidad armaba una pelea, usted deja eso ya. Si usted era una persona que por cualquier cosa usted era un grosero, entonces en el proceso de transformación usted va dejando eso. Si usted es una persona que le gusta golpear a sus hijos y que le gusta maltratar a su esposa, cuando usted entra al Evangelio, la palabra de Dios entonces le dice cómo usted debe tratar a su esposa, cómo debe tratar a sus hijos, cuál debe ser la conducta suya dentro del hogar. Si usted era una persona, un mañoso, le decimos así, mañoso, o mala costumbre, y usted le gustaba engañar a los demás, que en los negocios y todo, usted siempre trataba de sacar la mayor ventaja, engañando a los demás, usted deja eso. Cuando Pedro, ese Pedro, pescador, que Jesús llamó, vino al Evangelio, él le gustaba, ¿sabe qué hacía él? Le gustaba ponerle peso cuando vendía el pescado para robarle a la gente. Y muchos vendedores de aquel tiempo, cuando pesaban los granos que lo vendían, le gustaban hacerle hasta falso fondo para dar menos. Y entonces el Señor dice, no, cuando ustedes vendan, las medidas van a ser mecidas y apretadas para que sea la medida justa, ¿ves? Amén. Porque de esa manera eran ladrones y les robaban a la gente onza y hasta libra les robaban. Entonces a Pedro el Señor le hizo que le devolviera a una mujer el doble de lo que le había vendido y de lo que le había robado. Entonces, si cuando venimos al Evangelio, usted viene con esas cosas negativas en su vida, que usted es un mañoso en los negocios, ahora usted trata de ser justo cuando usted está negociando. Esas personas que usted la ve que en los negocios siempre quieren ir en ventaja, desmedidas sobre los demás, usted tiene que corregir eso. Porque la Biblia dice que usted tiene que obrar en justicia. Hay que trabajar esas áreas en este proceso. Entonces, aunque el proceso es doloroso, pero como nosotros tenemos el Espíritu de Cristo morando en nosotros, entonces nosotros tratamos de hacer esos cambios en nuestras vidas. Vamos a ver si nos queda una porción por leer para que terminemos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice, ¿por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Oiga bien, ser transformado, ahora dice, por medio de renovar la manera de cómo usted y yo entendemos. Ese es el medio, oiga bien. Digo, ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, renovar la forma de cómo nosotros entendemos. Quiere decir que nosotros podemos entender distorsionadamente. Entonces, cuando usted renova o renueva el entendimiento, entonces
es la única forma de ser transformado. Y para alcanzar eso, tiene que ser por medio de la palabra de Dios. Amén. No es por medio de un hombre. No es por medio de un consejero mundano. Algunas veces va una persona a un psicólogo para que lo ayude en su matrimonio. Y sale más grave de lo que entró. Porque si la persona que le va a dar el consejo a usted no tiene a Cristo aquí, no le va a dar un consejo de acuerdo a Dios. Y no estoy diciendo que los psicólogos son malos. Lo que estoy diciendo es que si usted fuera una persona que entiende la psicología, pero la psicología de acuerdo a Dios, entonces ese le va a dar el consejo correcto. Cuando usted va a buscar consejo dentro de los impíos, ¿qué usted cree que usted va a encontrar? Los consejos. No va a encontrar consejos buenos. Porque lo que para el hombre sin Dios es bueno, para el hombre de Dios es malo. Entonces, una persona va con un problema que tiene problemas en el matrimonio, y lo primero que dice, no, divórciate de ese hombre, que eso no sirve, eso no va a cambiar, olvídate, tú no tienes que aguantarle. Pero un cristiano diría, no, tráeme a tu esposo y vamos a tratar a ver cuál es el problema que él tiene. No destruya tu matrimonio, vamos a tratar de que tú puedas correr unas cuantas millas con él, porque a lo mejor si lo tratamos, le damos un tratamiento, él pueda cambiar y ver que está actuando mal. Pero no es bueno que te separe. Él limpió lo primero que te dice, no, deja ese hombre, no le esté aguantando, deja esa mujer, eso no sirve. Entonces el consejo debemos de buscarlo en Cristo Jesús y por medio de la palabra de Dios para alcanzar una transformación que sea correcta, porque alguna vez usted puede ser transformado, pero es lo que viene a empeorar su situación. En vez de mejorar, lo que puede ser que empeore su situación. Entonces dices, no conforme a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de quien, de Dios, dice, agradable y perfecta. Y me voy a detener aquí para terminar, porque de verdad, oiga lo que es el texto. Cuando usted es transformado, entonces usted puede conocer que la voluntad de Dios es como agradable y perfecta. Lamentablemente, hay cantidad de pastores y cristianos confesando de las enfermedades que Dios les manda. Y dicen, y si Dios me quiere tener así en esa pobreza, pues yo soy conforme, porque esa es la voluntad de Dios. Pero la Biblia aquí me está diciendo que usted necesita ser renovada en esa manera de cómo está pensando. Porque la Biblia me dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo usted le está atribuyendo esas cosas malas que le llegan a sus vidas? Algo malo que le llega a su vida, ¿cómo usted está diciendo que viene de parte de Dios? Cuando la palabra de Dios le está diciendo a usted que la voluntad de Dios para usted y para mí es agradable, dice que es perfecta. O sea que no falla, no hay margen de error en la voluntad de Dios. Mire, usted está blasfemando de Dios sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque usted no ha sido transformada en esa manera de como usted está pensando de Dios. Cantidad de personas oigo yo diciendo eso. Bueno, si la voluntad de Dios que yo esté así enferma, ¿qué yo voy a hacer? No, si la voluntad de Dios es esta, y en los cristianos todas las cosas malas que le llegan es la voluntad de Dios. El diablo no trabaja. ¿Qué usted cree de eso? Piense usted lo que yo estoy diciendo cuando usted dice, si la voluntad de Dios es que yo esté así. Cuando la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena para usted. Y dice que es agradable y perfecta. Entonces usted piensa y habla de esa manera porque necesita, por medio de la palabra de Dios, renovar la manera de cómo usted entiende el carácter de Dios. Y una vez que usted renove
o renueve, perdón, no sé si digo la palabra correcta. Renueve, ¿verdad? Una vez que usted renueve la manera de cómo usted está pensando acerca de Dios, usted se va a dar cuenta que la voluntad de Dios para usted y para mí y para el mundo entero es agradable y perfecta. Amén. Y que todas esas cosas malas que vienen no vienen de parte de Dios, vienen de parte del enemigo. Entonces en el Antiguo Testamento se le atribuían las cosas malas a Dios por ignorancia, y ahora en la revelación del Evangelio, cristianos que necesitan ser transformados para conocer verdaderamente el carácter de Dios, seguimos en la actualidad atribuyéndole también todas las cosas malas que nos suceden y decimos, si es la voluntad de Dios, bueno, yo me someto a eso. Y si es la voluntad de Dios que yo tenga este cáncer, y que Dios permitió que me llegara esta enfermedad, y Dios permitió esto, y Dios permitió que yo esté en pobreza, bueno, si Dios quiere que yo esté así, así es. Entonces, mis hermanos, esa manera de pensar quiere decir que usted necesita ser transformado en la manera de cómo usted está pensando. Porque usted está pensando negativo de Dios y de esa manera usted no va a conseguir absolutamente nada. Porque de acuerdo a cómo usted confiese y cómo usted crea, así será en su vida. Amén. Así que mis hermanos, Dios le bendiga en esta noche. José Almonte. Rosa Almonte está ahí, bendecida. José Almonte. José Almonte también, bendecido, gracias por estar ahí. Lice González, bendecida. Espero que estas palabras sean de bendición para cada uno de ustedes y que por favor no la ignoren, hermanos. Amén. No la ignore, piense en lo que le estoy diciendo. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Tenemos cosas que cambiar en nuestras vidas para que el favor de Dios entre. Amén. Y pueda actuar en nosotros. Si usted piensa negativo de Dios, ¿qué usted cree que usted va a recibir? Cosa negativa. Dígame. Negativa. Si usted se la pasa hablando mal de sus hijos y maldiciéndolos, que no van a servir, ¿qué usted va a recibir de ellos al futuro? Hijo que no sirve. Aleluya. Si su esposo es un parcho mal pegado, como se usa decir, es una cosa que no sirve. Esa es usted como esposo, eso es lo que usted piensa de su esposo. ¿Qué usted cree que usted va a recibir? Un parcho mal pegado que es lo que la va a seguir maltratando. Cambie la manera de cómo usted piensa de su esposo, cómo usted piensa de sus hijos, cómo usted qué piensa de su patrón. Cambie la manera que usted piensa. Amén. Eso es de Dios. Y usted verá que usted va a tener resultados. La renovación aquí, Amén. transformación, cambiar. Toda la basura que yo pienso negativa la saco de mi vida. Porque no sirve. Entonces yo empiezo a llenarme de la palabra que trajo nuestro Señor Jesucristo, que son buenas y agradables. Amén. Entonces esas van a operar en mi vida. Y cuando yo empiece a pensar de la manera correcta de Dios, cuando yo empiece a pensar la manera correcta de lo que yo quiero de mis hijos, no de lo que no quiero, entonces yo voy a empezar a recibir cosas buenas. Así que la paz, el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo quede con cada uno de ustedes. Y el próximo viernes, en el nombre del Señor, Dios nos dará la fuerza para estar aquí en la casa de la hermana Rosa con su familia, llevando palabras de bendición para ustedes. Así que sin más, bye. Próximo viernes 8:30. Bendecidos.